Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme como siempre aquí en Contexto, compartiendo con ustedes los principales hechos noticiosos que se han registrado hasta esta hora. Y lógicamente el principal tema en el día de hoy es la polémica que envuelve a la Procuraduría General de la República. Todo el mundo sabe las situaciones que se dan en ocasiones con las críticas que ejercemos los periodistas. Hay gente más sensible que otra y gente, como dice el refrán popular, de mecha corta. La Procuraduría General de la República se destapó con un comunicado que desde mi óptica se convierte en erróneo. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta no enfrenta a los que quizás tenían las intenciones de enfrentar, sino a todo un sector que son los periodistas o los medios de comunicación. Y más que eso, el ejercicio pleno del derecho de la persona a estar informado. Ese comunicado donde se cuestiona a algunas personas, donde se acusa a gente de actuar o de iniciar campaña contra la Procuraduría General de la República, realmente para mí el documento era innecesario emitirlo por varias razones. Primero, la persona tiene todo el derecho, así como contratan un abogado, tiene el derecho de contratar una oficina de relaciones públicas. La propia Procuraduría General de la República tiene oficina de relaciones públicas. ¿Qué busca esa oficina? Posicionar los mensajes de la Procuraduría y mantener limpia la imagen de la Procuraduría. Desde el propio gobierno se contratan agencias paralelas a las oficinas de relaciones públicas para ayudar a posicionar los mensajes clave y las buenas obras de los gobiernos, no solamente en República Dominicana, sino en toda parte del mundo. Por eso hay oficinas de tanto prestigio a nivel nacional como internacional. Entonces, si la Procuraduría tenía alguna inquietud con un tema o con alguien, debió haber buscado otra forma de enfrentarlo y no con un comunicado que alude a todos los que ejercemos de una forma u otra el ejercicio del periodismo. ¿Por qué? Porque si yo hago un comentario y no es del agrado de la Procuraduría, ¿por qué no pueden pensar ellos que también fue pago? Y como dice el documento, refiriéndose a alguien, pago con dinero ilícito, lo que significa que es un dinero del pecado. Vamos a ver las reacciones que ha provocado esa situación. ¿Por qué? Porque como dice el refrán, con esto la cura fue peor que la enfermedad. Vamos a ver algunas reacciones. ¿Qué dice el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas en torno a ese comunicado de la Procuraduría? Yo creo que la posición que tiene el Ministerio Público de contrarrestar a aquella persona que emite opinión, ya sea por un medio de comunicación, por una red social, no creo que debe limitarse. La libertad de expresión nunca debe limitarse en la República Dominicana y mucho menos colocar en un momento u otro ninguna censura previa. Ninguna censura previa. ¿Por qué? Pues lo tenemos consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República. Bueno, esa es la opinión del presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Miren lo que le dije, es decir, lo que es una polémica o la Procuraduría en su error entendía que podía ser una polémica con un acusado, con algún medio de comunicación, con algún periodista, se convierte en un problema de enfrentar a la Procuraduría con la entidad que vela por el buen ejercicio del periodismo en la República Dominicana, que es el Colegio Dominicano de Periodistas. Entonces, lo peor de eso es que
puede llegar más lejos. Ahorita la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, la Asociación de Diarios también se manifiesta sobre el tema y el escándalo es mayor. E incluso cuando viene a ver, ponen en la lista a República Dominicana de los países que ponen cortapisa a los medios de comunicación y a los periodistas. Entonces, no creo que tenga nada de malo de que se cuestione los acuerdos a lo que ha llegado la Procuraduría, porque es un derecho. Pero esos acuerdos también se ocurren en todas partes del mundo. Yo entiendo que a veces uno se adelanta porque todavía ninguno de los casos por lo cual se ha generado toda controversia, que son de corrupción, tienen la cosa definitivamente jugada. Entonces, los acuerdos premiados o los testigos premiados, realmente no se sabe el resultado. Y quiero decir que eso no es nuevo y que en Estados Unidos lo hacen constantemente. El gran problema o la diferencia puede ser que la gente teme que con lo que se llegue a acuerdo no paguen ningún tipo de pena. Ahí está el caso de Jan Alain, que uno de los que era su principal socio, uno de los principales implicados, ni siquiera cayó preso, estuvo en Europa y cuando viene a ver, a Jan Alain le ponen 30 años, al hombre no le ponen ninguno. Y digo esto porque en Estados Unidos hay casos de testigos premiados o gente que supuestamente han colaborado con las autoridades y han sido condenados. Cito primero, ahí está el caso de Quirino Ernesto Paulino, quien fue extraditado a los Estados Unidos y ahí, esos son los condenados por Estados Unidos, fue condenado en Estados Unidos a 10 años de cárcel. Dice que colaboró, que tiró a mucha gente para el medio, pero el tema es que al final terminó condenado. Ese que está ahí es Maconi, quien también fue extraditado a los Estados Unidos, ahora tiene otro proceso y fue condenado a 5 años pese a la supuesta colaboración con las autoridades. Otro similar es Toño Leña. Toño Leña, quien había supuestamente colaborado con las autoridades, fue enviado a Puerto Rico y condenado a 5 años posteriormente. Y el último caso es el caso del diputado, del exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana, Miguel Gutiérrez. Ese Toño Leña, esa imagen corresponde a Toño Leña, quien llegó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas y fue condenado a 5 años. Regresó al país, hizo otro lío, lo agarraron por Colombia y está preso nuevamente en Estados Unidos. Pero le decía que el último caso de acuerdo con las autoridades fue el del exdiputado Gutiérrez, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, quien supuestamente admitió los hechos y colaboró con las autoridades. Pero en su caso, cuando se le conoció el juicio final, los fiscales propusieron un acuerdo específico, una condena específica y contrario a los otros casos, Gutiérrez ha sido el que ha sido condenado pese a colaborar con la mayor cantidad de años. Fue condenado a 16 años de prisión. Llegó a un acuerdo con la fiscalía, supuestamente cooperó, colaboró, admitió los hechos, pero fue condenado a 16 años de cárcel. Entonces no veo por qué aquí se quiere hacer un escándalo si los periodistas revelan, cuestionan o hablan sobre el tema. Lo que, insisto, hubo un mal manejo de comunicación desde la Procuraduría con ese caso y esto, la cura ha resultado peor que la enfermedad por las reacciones y los cuestionamientos que se le vienen encima ahora a la Procuraduría General de la República y todo el mundo, que es lo más dramático, conoce la honestidad de la procuradora, de Jenny Berenice y de muchos de los que están ahí. Veamos lo que dicen los legisladores sobre ese comunicado
de la Procuraduría. Gracias, buenas tardes. Para los legisladores oficialistas, el Ministerio Público lo que tiene que ser es más transparente a la hora de hacer los acuerdos y no ser tan susceptible a las críticas, ya que los medios de comunicación están para eso. La Procuraduría General de la República emitió un comunicado donde atribuye las críticas de los comunicadores a una supuesta campaña pagada con dinero ilícito. El diputado oficialista Ramón Ceballo afirma que el Ministerio Público debe actuar con transparencia y ser tolerante a las críticas. Este comunicado de la Procuraduría General de la República deja demasiado que ver. Lo cierto también es que hay una ley que puede permitir que la justicia llegue a acuerdos con los imputados. Pero usted tiene que ser transparente. Si usted llegó a un acuerdo con determinados imputados, usted tiene que darle a conocer al pueblo dominicano qué tipo de acuerdo hay, porque es que el ladrón de cuello blanco aquí no tiene excusa. Ustedes no han visto casi nunca un ladrón de cuello blanco que ha sido imputado, encartado, finalmente preso. Ustedes no lo han visto. Otros diputados oficialistas aseguran que los funcionarios deben estar conscientes de que sus acciones pueden ser objeto de cuestionamientos. Yo no sé de dónde saca la procuradora el tema de que se esté financiando campañas de crédito en contra del Ministerio Público con dinero ilícito. Este es un país que todo el tiempo ha habido una libertad de opinión muy amplia, que hay una prensa que ha actuado con mucha libertad y felizmente en República Dominicana se ha respetado la libertad de prensa y se han respetado el origen de las fuentes de las noticias. Yo creo que hay algo de exceso en ese aspecto ahí. Todo el que está en una posición pública está sujeto a escarceo, está sujeto a crítica, alguna positiva, alguna negativa, y es algo con lo que hay que lidiar. Sin embargo, reitero, no he visto el comunicado, pero también es mi planteamiento, todo el que está en una posición pública está obligado a rendir cuenta y siempre será sometido a posiciones contrarias y posiciones positivas, es decir, es parte del proceso. Los legisladores oficialistas manifiestan que esa no es la actitud del gobierno dominicano. Según expertos en la materia, la advertencia de la Procuraduría General de la República con aplicar medidas cautelares en contra de los comunicadores es una seria amenaza a la libertad de expresión en la República Dominicana. Bueno, eso es lo que le digo, parte del error. Fíjese que ahí son legisladores que están hablando y la mayoría de los que hablaron son oficialistas, es decir, son del propio gobierno, que no puede decir que es un plan para dañar la imagen ni de la Procuraduría ni del gobierno. Veamos lo que dice también al respecto el abogado Manny Sierra. Para el abogado Manny Sierra, quien calificó como prevaricación los acuerdos entre el Ministerio Público, Ramón Emilio Jiménez y Fernando Crisóstomos, imputados en el caso Calamar, resulta peligroso que el órgano persecutor de los delitos intente amedrentar a quienes cuestionan dichos pactos. Pero bueno, esa es una forma de amedrentar que me parece a mí que no debió nunca venir de las manos de una procuradora que ha gozado del aplauso y el aprecio de los medios de comunicación, que gracias a ellos ha podido llegar y ocupar el pedestal que actualmente ocupa. Por tanto, yo creo que eso es reprochable. Aunque a su juicio dicho comunicado no representa el sentir general del Ministerio Público, pidió al presidente Luis Abinader pronunciarse al respecto. Durante una entrevista exclusiva para el grupo SD Media, el profesional del derecho cuestionó además que esos acuerdos los esté haciendo un grupo de abogados contratados por el Poder Ejecutivo para defender los bienes del Estado. Parte de esos acuerdos de los que se están criticando, lo está haciendo un grupo de abogados que designó directamente el presidente de la República mediante un decreto. Cosa también que yo nunca había visto, porque eso lo que quiera decir es que el propio presidente de la República está haciendo una persecución en contra de antiguos funcionarios públicos.
Consideró como un acto de irresponsabilidad que el Ministerio Público atribuya a una campaña de descrédito los cuestionamientos a unos acuerdos que a todas luces violan el principio de defensa de unos acusados que, ante lo que califica como presiones psicológicas de las autoridades, no han tenido otra salida que declararse culpables. De hecho, yo creo que si el sistema de justicia se respetara, si los jueces dominicanos tuviesen las cosas esas, debían de declarar nulo todos esos procesos por evidente violación al más elemental derecho, el derecho de defensa de todos esos ciudadanos. Un total de 52 oficinas de abogados que representan imputados de delitos de corrupción han pactado acuerdos con el Ministerio Público para aceptar su culpabilidad, devolviendo parte de lo robado. En un comunicado de prensa, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina. Bueno, ahí está esa opinión de ese abogado y toda esa andanada que viene contra la Procuraduría General de la República por un mal manejo, por emociones. No podemos permitir que estén diciendo tal o cual cosa. Eso siempre ha pasado. Además, la propia Procuradora General de la República fue víctima de abuso y eso que ellos cuestionan en el documento fuimos los primeros en defender a la Procuradora General de la República, porque lo que se está cuestionando no es si es serio o no el proceso, sino por qué con algunos se negocian y con otros no. Y es una interrogante que la gente tiene todo el derecho a hacerse. Pero además, como decía al principio, el hecho de que un implicado, un acusado contrate una oficina de relaciones públicas no es un pecado mortal. ¿Por qué? Cuando usted se enferma, ¿qué usted contrata? Un médico. Cuando usted tiene un problema de reputación e imagen, usted contrata una oficina de relaciones públicas. Cuando usted comete un delito, usted contrata un abogado. Y si no tiene dinero, el propio Estado le proporciona el abogado para su legítimo derecho a la defensa. E insisto, desde el Estado se contratan oficinas de relaciones públicas. Desde la Procuraduría General de la República se han contratado oficinas de relaciones públicas para levantarle hasta el nivel de credibilidad a las relaciones públicas. Cuando hay un juicio de eso y el mensaje de la Procuraduría se posiciona de manera superior a lo del defendido, es porque hay un trabajo de relaciones públicas. Cuando incluso desde la Procuraduría se filtra un documento para marcar algo o para influir en el ambiente, la opinión pública de un acusado, eso, le guste o no, es también relaciones públicas. Vamos a ver esta otra historia de lo que dice un diputado en torno a la persecución contra la corrupción. Los diputados del Partido Morado afirman que es lamentable que un senador de Estados Unidos tenga que referirse a ese tema, ya que ha sido tantas veces denunciado por ellos. Pero es algo que se ve a legua y mira, un senador norteamericano tuvo que decirlo quizá para que comiencen a creerlo. Ahora, en el caso nuestro, lo estamos creyendo hace mucho porque lo estamos viviendo y viendo en carne propia lo que este gobierno hace, que solamente persigue la corrupción en los opositores. Pero en el caso de ellos, como gobierno, han tenido muchos temas y casos de corrupción y no han sido judicializados ninguno de ellos. Es una pena que haya sido él, o que haya tenido que volver a decirnos, pero el Partido de la Liberación Dominicana ha señalado eso. Porque eso es así, eso no se lo sabe aquí hasta el gato, como dice el refranero dominicano. En tanto que Iván Lorenzo, vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, manifiesta que el Ministerio Público está acorralado y al servicio del presente gobierno. Y tal y como ha dicho el senador Benjamín Cardi, este es un Ministerio Público que solo acusa y persigue a exfuncionarios del gobierno del PLD,
y que para nada le interesa los más de 30 casos de corrupción, como es el caso del Intran y como es el caso de otras instituciones que están siendo objeto de escándalos bochornosos del Ministerio de la Vivienda con su ministro que concede contratos y que ha sido objeto de escándalos internacionales. Afirman los legisladores del PLD que el Ministerio Público no persigue las denuncias que se hacen en contra de los funcionarios del actual gobierno. Félix. Bueno, ese es un tema, pero regularmente ahí entra sí, el tema de relaciones públicas. A veces a los políticos, a los candidatos, a los presidentes les gusta que el tema, la declaración fuerte se produzca en Estados Unidos o en Europa. Eso es esa concepción de que Guacanagarí que tenemos nosotros, que bueno, lo denunció un senador de los Estados Unidos. Este es el segundo pronunciamiento en ese sentido que hacen legisladores, congresistas de los Estados Unidos. Bueno, lógicamente, y ahí la Procuraduría tiene razón, no es un secreto que Donald Guerrero pagó una importante oficina de relaciones públicas y lobby en Estados Unidos para pichar su juego y hacer opinión pública desde los Estados Unidos. Se habla ahí de que se le pagó a la Oficina de Relaciones Públicas $500,000, pero eso es parte de esta lucha. Lo que la gente sí quiere saber es si habrá condena o no, si hubo casos de corrupción verdadero y si los responsables van a parar y a ser condenados. ¿Cuánto dinero gastaron los principales partidos que participaron en los pasados comicios presidenciales? Y además, si no sobró algún dinerito del que le dio la Junta Central Electoral o lo que recolectaron, recaudaron en el sector privado. Veamos esta historia de Franklin Puey. Aunque las leyes electorales regulan el financiamiento de los partidos, siempre hay un desbordamiento de recursos. En la pasada campaña electoral, el presidente Luis Abinader y el PRM tuvieron gastos por encima de los 777 millones de pesos y lograron la reelección para un segundo periodo que juran en agosto próximo. La ley electoral le autorizaba invertir 999.827.000 pesos. En un informe entregado a la Junta Central Electoral, el PRM indicó que se hizo uso de 1.800.000 pesos en la colocación de carteles publicitarios y otro 1.602.000 pesos en la impresión y encuadernamiento. Otros 67.235.000 pesos fueron destinados en la organización de eventos y 669 millones de pesos en gastos operativos no especificados. El PRM gastó 13.494.000 pesos en la difusión de publicidad en redes sociales y 15.116.000 pesos en la distribución de spots en estaciones de radio. Como impulsar la independencia de la justicia. En publicidad televisiva gastaron Abinader y el PRM la cantidad de 65 millones y otros 44 millones en la colocación de vallas publicitarias. Abinader ganó la reelección con el 57%. El 19 de mayo habrá dos opciones. La opción de quien te subió la comida. La opción de quien te hizo perder los empleos. Mientras que Abel Martínez, ex candidato presidencial del PLD, reportó gastos por 328.180.000 pesos en la campaña electoral. Estaba autorizado a gastar 997.829.000 pesos. En un informe de la Junta, Martínez reportó su mayor gasto en el pago de viáticos dentro del país por un valor de 287.722.000 pesos. En vallas publicitarias fueron destinados otros 33 millones y 3.347.000 pesos en alquiler de casas y locales comerciales. En cubrir alimentos se invirtieron 3.171.000 pesos y otros 417.000 pesos en servicios de energía eléctrica, además de 260.000 pesos en alquiler de vehículos y 67.000 pesos en el pago de internet. Sin embargo, Abel Martínez fue favorecido con el 10.39% de los votos en los comicios de mayo. Franklin. Bueno, ahí estaban los gastos de los dos
principales partidos, también la Fuerza del Pueblo emitió lo que entiende fueron sus gastos. Pero la pregunta que yo me hago, y estoy mandando a solicitar ese dato en la Junta Central Electoral, hay que recordar que la Junta Central Electoral entregó un dinero a los partidos, entonces ahí el dinero se distribuye, el 80% del dinero entre todos aquellos que hayan obtenido más del 5% en las elecciones pasadas o tengan representación congresional. Es decir, me gustaría saber, por ejemplo, cuánto le entregó la Junta Central Electoral al PRM, que gastó 700 y pico de millones, cuánto le entregó al PLD, que gastó 300 y pico mil, cuánto le entregó a las Fuerzas del Pueblo, y cuánto le entregó, que era un partido mayoritario en ese momento, al PRD. Y la pregunta del millón es, si es inferior el gasto de lo que le entregó la Junta, ¿qué pueden hacer los partidos con ese dinero? ¿Lo devuelven? ¿Lo reembolsan a la Junta Central Electoral o la ley establece que se queden con el dinerito y sigan usándolo en gastos del partido porque hay que pagar la democracia? Yo, en el ejercicio que tengo del periodismo, recuerdo un solo caso de una devolución a la Junta y lo hizo Virtudes Álvarez cuando fue candidata del Frente Amplio. Así que le voy a dar un toquecito a Virtudes para que me diga bajo qué criterio ella devolvió ese dinero y quizás si se aplica ese razonamiento hay que ver qué han hecho los partidos pequeños. Dos temas que siguen generando polémica, controversia y que serán la principal en la agenda nacional son los temas de la reforma. Las reformas que tiene planteada ejecutar el gobierno en los próximos meses. No sé, no se ha dicho si se habrá que esperar ya que asuma el nuevo Congreso, que estaría controlado por el Partido Revolucionario Moderno, o si alguna de esas piezas se empieza a someter ahora, aunque se congele el balón hasta que llegue agosto. La que genera mayor polémica y preocupación es la reforma fiscal, pero también la reforma constitucional, porque mucha gente se pregunta qué necesidad hay de reformar la Constitución nuevamente. El presidente Luis Abinader plantea impulsar 12 reformas, incluido el tema constitucional, pero en la oposición no simpatizan con que la Constitución sea modificada. Yo pienso que lo de la reforma constitucional es absolutamente innecesaria. Se ha alegado el tema del candado. El candado lo tiene la Constitución de la República, 2 periodos y nunca más. Si se entiende que una reforma automáticamente elimina el transitorio y habilita tanto a Danilo Medina como a Luis Abinader, pues sencillamente se le coloca otro transitorio que elimine esa posibilidad. Entrevistado en el programa hoy mismo, Melanio Paredes aclaró que el PLD no es opuesto a reformas en el país. Lo de la reforma constitucional no, la reforma fiscal es fundamental y como partido no es que nos opongamos, sería irresponsable un partido que ha estado en el poder y que tiene vocación de poder que no entienda que hay que hacer ajustes. Refirió que el PLD sigue con sus evaluaciones de los procesos electorales que concluirán con la escogencia de nuevas autoridades en el 10º Congreso. Se identifica con un grupo que considera que Danilo Medina debe seguir activo en el proceso que ahora vive el PLD. El PLD no puede soslayar que Danilo Medina es su principal activo y por consiguiente tiene que mantenerse. No necesariamente la presidencia del partido, es una decisión que deberá tomarla él, pero sí nosotros no podemos simplemente decir porque está inhabilitado electoralmente que Danilo debe quedarse en la casa. Melanio Paredes resalta que el PLD será fortalecido del proceso de evaluación y con la escogencia de nuevas autoridades internas. Bueno, ahí está la opinión de Melanio Paredes, pero también hay otro debate entre los economistas sobre si es necesaria o no la reforma fiscal. Veamos. Yo lo que creo que los agentes económicos no deben desesperarse. El exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz, y el economista Miguel Collado citaron algunos de los aspectos claves que deben considerarse
para una reforma fiscal que sea equitativa y eficiente. Bueno, vamos a esperar lo que va a proponer el gobierno. Es al gobierno que le toca decir. Evidentemente no, si hubiera algún impuesto nuevo que diera mucho dinero, el que se lo invente ganara el Premio Nobel de Economía, ¿verdad? O sea, el gobierno va a tener que hacer una reforma del ITEVI, del impuesto sobre la renta, del impuesto a la propiedad, de los impuestos que existen. En algunos casos bajar a tasa, en otros subir a tasa. En tanto que Miguel Collado cree que antes de hablar de reformas, el gobierno debe hacer una mirada hacia lo interno para que pueda hacer una reforma equitativa. Nosotros entendemos que sí, que necesitamos disciplina fiscal, necesitamos responsabilidad fiscal y que el ciudadano común sepa que si se hace una transformación impositiva, pues también le corresponda un control del gasto y que lleve a una responsabilidad fiscal en la administración del erario del país. Los dos economistas recomiendan reducir la evasión fiscal y ampliar la base tributaria para asegurar que más sectores de la economía contribuyan con la carga impositiva. Las declaraciones de ambos se produjeron previo a la apertura del conversatorio sobre reforma fiscal organizado por la Escuela de Negocios y Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde Díaz Collado y Jaime Aristi Escuder conversaron sobre reforma tributaria con decenas de jóvenes estudiantes de la academia. Bueno, ese es un tema que siempre deja mucho que desear porque lo que se ha estilado hasta el momento es que las reformas siempre le cargan el dado a los más necesitados. Desde el gobierno se ha dicho que en esta ocasión no será así. Pienso que también, además de subir o bajar tasas, desde el Estado debe apretarse, debe tratarse de hacerse más eficiente en reducir la evasión. Solamente se habla de que del ITEVIS hay una evasión que supera el 40 o el 50%. Ya usted sabe que si usted logra aumentar a un 80% las recaudaciones solamente en el sector a través del ITEVIS, es mucho el dinero que lograría el Estado. Hay otro tema y está ahí, siempre hay que mantener la lupa, es lo que tiene que ver con la situación en Haití, la crisis política, la violencia, la criminalidad. Ahora se anunció que este martes, es decir, en horas, llegará el primer grupo de militares que tratará de imponer el orden en Haití. Claro que yo quiero que lleguen a Haití. La semana pasada, Kenia y Haití firmaron un acuerdo para materializar la misión de paz aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre pasado. Y se anuncia que los primeros agentes de Kenia podrían llegar a partir de este martes. La inseguridad que hay allá está fuerte. Uno no puede dormir, no puede caminar en ninguna parte. Está difícil. Difícil mañana. Sí, ahora mismo está muy contento porque mañana viene la fuerza de Kenia. No quiere ningún negocio con el bandido, de que barbecue también negocio, ningún negocio con el bandido. Mañana mismo viene la fuerza de Kenia, vamos a esperarlo con fuerza. Parece que va a venir, porque no sé si va a venir, parece. Todos los días dice que va a venir, nunca va a venir, nunca va entrando. ¿Tú me entiendes? Allá como está eso ahora mismo, es con miedo que uno anda. Entonces ojalá que Dios toque el corazón de esa persona para que ellos se arreglen las cosas. Serán 1,000 policías que Kenia ha prometido enviar a Haití, mientras que la semana pasada Estados Unidos aprobó el desembolso de los primeros $120 millones de una partida de 300 millones. El ministro de Kenia ha anunciado que el despliegue comenzará desde este martes, aunque un tribunal decidirá en octubre sobre un recurso de oposición a esa misión. En tanto que las Fuerzas Armadas y la policía haitiana se reorganizan para enfrentar a las pandillas que controlan el 80% de Puerto Príncipe, con más de 8,000 muertos y 635 ciudadanos desplazados de sus hogares. En la agenda de las autoridades está aplicar medidas contra la inseguridad, el bandolerismo y la delincuencia, para restablecer la paz y la estabilidad.
De su lado, Canadá ha impuesto sanciones contra 3 líderes de bandas acusados de violencia y violación de los derechos humanos en Haití. Los sancionados fueron Luxon Elan, Gabriel Jean-Pierre y Feder Toulouse. El Ministerio de Exteriores de Canadá explicó que con la medida se busca contrarrestar la escala de violencia de las pandillas en Haití. El jefe de una poderosa banda, Jimmy Cherizier Barbecue, ha pedido priorizar el diálogo cuando ya hay una avanzada de Kenia que espera todo el despliegue que se inicia este martes. Bueno, vamos a esperar que lleguen esos 400 miembros de las fuerzas multinacionales y cómo realmente se da la respuesta al tema de la violencia y si habrá o no negociaciones con las bandas de delincuentes que han impuesto el terror y el miedo en Haití. Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos les diremos qué tanto está haciendo el Ministerio de Turismo para seguir fortaleciendo a Guayacanes como destino turístico. El turismo sigue siendo la locomotora de la economía, la columna vertebral de la economía en República Dominicana. Estamos hablando de un sector que genera más de 300.000 empleos directos e indirectos, que representa más del 15% del Producto Interno Bruto, que de manera transversal tiene un impacto extraordinario en la economía de las comunidades donde se desarrolla. Uno de esos destinos realmente privilegiados es Bayahíbe, que está relativamente cerca de la capital dominicana. Bayahíbe tiene la ocupación más alta de todo el país. En Bayahíbe está la comunidad de Guayacanes. Ahí hay playas hermosísimas. El Ministerio de Turismo decidió desde hace un tiempo, el ministro David Collado, intervenir primero las playas para que la gente pueda disfrutar de la playa, de servicios, de cosas higiénicas y bellas. En esta ocasión, el ministro de Turismo volvió a Guayacanes para dejar iniciados los trabajos del parque principal y todo lo que tiene que ver con su entorno, después de haber desarrollado 2 grandes intervenciones en varias playas donde fueron instalados módulos realmente extraordinarios. Ahora somos emprendedoras, somos empresarias. La vida de Yanira cambió del cielo a la tierra desde que el Ministerio de Turismo intervino esta zona de Guayacanes. Cuando yo vine a la playa, mi primera venta fue de 6.000 pesos. Yo dije, bueno, pues aquí está el meneo, o sea, que uno produce. Y así empecé. Fue subiendo, pero realmente tocamos muchas puertas, pero ninguna se nos abría. Teníamos que poner el cliente a hacer pipí en una cubeta. Hasta que el señor nos vio y puso el Ministerio de Turismo en manos del señor David Collado, y como ustedes pueden ver, es un sueño hecho realidad. Esta es la primera fase de la intervención y aquí el Ministerio de Turismo instaló 10 módulos, lo que agradecen los beneficiarios. El proyecto nos beneficia de una manera positiva, ya que nosotros estamos en unas condiciones diferentes a las cuales nos encontramos ahora. Aún los clientes cuando llegan aquí, que tienen tiempo que no vienen, dicen, wow, pero qué cambio, esto parece algo de Miami, esto está chulísimo. Entonces uno se siente bien cuando el cliente viene aquí a la plaza y uno le brinda el servicio, y quizá muchas personas piensan, pues como está la plaza, piensa que nosotros tenemos el producto más caro, y es igual, un pescado de 500 pesos en adelante, que tenemos el marisco, los camarones. Estamos agradecidas del ministro que nos puso en esta posición, porque antes teníamos casetas, pero no como esta, ¿entiendes? Lo que teníamos era caseta, pero tenemos baño, que ese era el problema que teníamos también, que no teníamos baño, y son cosas que se le agradecemos primero a Dios, como dice ella, y después al ministro. En la segunda fase de la intervención y recuperación de la playa de Guayacanes, se instalaron 16 módulos,
desde donde se brindan excelentes atenciones a los visitantes. Sí, muy rápido, eficiente. En cuanto a la limpieza de la playa, se ha mantenido, a pesar de que hay gente que no cumple con lo que debería de cumplir. El servicio muy bueno, los baños están súper limpios y me parece que está todo bien agradable. Como parte de ese programa de recuperación de la playa y las áreas comunes, el ministro David Collado dejó iniciados los trabajos de remodelación del Parque de Guayacanes y todo su entorno, a un costo superior a los 32 millones de pesos. Nosotros no queremos que los turistas lleguen, se queden en los hoteles aquí en Juan Dolio, encerrados, un turismo todo incluido. Queremos que el turista pueda venir al parque, pueda visitar la playa y haya un derrame de una economía circular. Para que el turismo sea sostenible en el tiempo, tiene que ser de esta manera. No puede haber riqueza en los hoteles y pobreza en los entornos. Y es por eso que nosotros estamos decididos a fortalecer nuestras infraestructuras. Con estas intervenciones se marca un antes y un después para el desarrollo del turismo en Guayacanes. Bueno, realmente es maravilloso la intervención que se ha hecho en Guayacanes. Eso se ha hecho en otros destinos y vale la pena. Es decir, si usted tiene tiempo que no va a Guayacanes, vaya durante el fin de semana. Si el día de semana ya está mejor porque hay menos afluencia de personas y realmente es extraordinario lo que se está haciendo y el impacto que eso tiene en la gente común, que es a lo que a mí personalmente más me atrae. Mire como dice la señora, es decir, de ahí dice, no, nosotros éramos los que cocinábamos, ya somos empresarias, realmente un programa verdaderamente importante. Un tema que desde esta tribuna, desde otro espacio en el que yo he estado, yo sigo abordándolo, es el tema de los accidentes de tránsito. Insisto en que entiendo que desde el Estado, de toda su plataforma, el propio sector privado, no se hace el esfuerzo necesario por enfrentar un problema tan grave como ese. Estamos hablando que cada año cerca de 3.000 personas pierden la vida. Veamos. La muerte de Julio César de la Rosa Peralta, hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa Tiburcio, desnuda la realidad que constituyen los accidentes de tránsito. El joven de solo 37 años fue atropellado por la venezolana Scarlett Mujica Zapata, contra quien el Ministerio Público pide prisión por manejo temerario y estar ilegal en el país. De acuerdo a la ley de tránsito, la venezolana podría ser condenada a 3 años de prisión y una multa de 10 a 50 salarios mínimos. Nosotros vamos a demostrar de que no se trató de un accidente pura y simple, sino de un homicidio donde concurrieron circunstancias agravantes. Pero este caso viene a desnudar una realidad diaria en el país. Los accidentes de tránsito son una epidemia desde hace años, principalmente en los que se ven envueltos conductores de motocicletas. Nosotros tenemos estadísticas de que anteriormente la provincia de Bonao era la provincia de mayor nivel de esta zona y luego La Vega se convierte en una provincia de mayor nivel de accidentes de tránsito y que la mayoría, 70-80% son por vehículos de motor, motocicleta. Se estima que cada año mueren 3.000 dominicanos en accidentes de tránsito y el 60% corresponde a motociclistas. En el mundo mueren 1.3 millones de personas por esta problemática, de los cuales hay 400.000 jóvenes menores de 25 años. De acuerdo a datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, en el año 2022 se produjeron 2.921 fallecidos por accidentes de tránsito, otros 2.967 en el 2001 y casi 3.000 en el 2023. En el Hospital Traumatológico Juan Bosch de La Vega se ofrecieron más de 32.000 emergencias con más de 130 fallecidos. ¿El casco protector incide? Claro que sí, es fundamental. De hecho, es una de las causas que aumenta la cantidad de pacientes, de manera negativa, la cantidad de pacientes con trauma cráneoencefálico. Cuando nosotros revisamos la cantidad de pacientes que llegan a nuestro centro con trauma cráneoencefálico, evidenciamos que la mayoría de ellos no tenían casco protector. Más del 95% no tienen casco protector.
mayormente hay conductores de motocicletas envueltos. Hasta el año pasado en el país había 841.259 motociclistas registrados en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Los accidentes de tránsito cuestan cada año alrededor de 3.000 millones de dólares al país y representa el 2.5% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, República Dominicana ocupa el 5º lugar en el mundo en cuanto a accidentes de tránsito, con 32.6 fallecidos por cada 100.000 habitantes. El 73% de los fallecidos en accidentes de tránsito en el país son motoristas, regularmente en edades entre 15 y 39 años. Atender un accidentado en un hospital implica un gasto entre 250.000 y 350.000 pesos, que podría llegar entre 600.000 y 700.000 pesos cada día si se exigen servicios en cuidados intensivos. Bueno, esa es una realidad latente que está ahí dándonos en la cara y desde mi óptica, insisto, no veo la preocupación desde las máximas autoridades para reducir las causas, el aumento de las muertes, porque solamente ahí se está citando, Frank está citando la gente que muere in situ, es decir, que muere en el instante, en el accidente. Mucha de esa gente que sufren accidentes pierden, le amputan las piernas, pero era un padre de familia, era el que mantenía toda una familia. Es decir, el impacto que tiene eso es extraordinario y hay que intensificar una campaña. Yo digo una campaña, pero hay que buscar medidas con especialistas para ver la forma de reducir, porque son muchos los factores de la inobservancia a las leyes, el irrespeto a las leyes de tránsito, el incumplimiento de las autoridades. Es decir, son muchas las cosas que llevan a esa cifra. Y por último, antes de irme, quiero compartir con ustedes el video del accidente que ha estado en todas las redes, que se produjo en la José Tapia, que es la antigua 18 en el Quiqueya, con Roberto Pastoriza. Miren el impacto, miren cómo miren, chocó y qué rápido se fue por ahí. Ahí hay un edificio que miren la altura, es decir, no hay forma de que algo caiga por ahí y no se vaya. ¿Dónde va mi reflexión? Porque ya la persona que que chocó la jipeta es Rainier Eusebio Rosario, un conductor que se había entregado, no sé si la misma noche, de la madrugada, en la casa del conductor, y es un accidente, y por el impacto que se ve, no era una cosa catastrófica, pero si ustedes miran la imagen, fíjense, esos protectores, hay que ver si eso lo pusieron los constructores, los postes amarillos que tienen. ¿Cuál es el problema? Y ahí viene mi señalamiento. Si ustedes se fijan, muchas de las construcciones que se hacen aquí tienen profundidades similares a esa, porque ahí se van a hacer parqueos, se va a hacer tal o cual cosa. Pero los constructores no toman las medidas de lugar. Es decir, en vez de poner muro de metal, algo que sea fuerte, de concreto, ellos se limitan a poner zinc, plywood, para que no haya visibilidad para la construcción. No estoy diciendo nada, solamente quiero saber qué dicen las autoridades de lo que dan ese permiso, obras públicas, medio ambiente, qué se puede hacer en ese sentido, porque fíjense que sí están los muros amarillos, pero quizás esos muros amarillos hay que ver si lo hicieron lo de la construcción o si eran parte de ahí, porque ahí, oye cómo le llaman a esa esquina de la Tapia Brea con Roberto Pastoriza, la esquina de la muerte. Ahí el impacto que se ocurren, los accidentes son sumamente frecuentes. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la calle no tiene reductor en las esquinas,
La Tapia Brea es una vía bajando desde la 27, buscando hacia el ensayo Quiqueya. Entonces, hay que ver si iba en vía contraria, un sinnúmero de cosas, pero me quiero referir específicamente al tema de las construcciones. Si esas construcciones tienen las medidas del lugar para evitar que alguien, que hasta que se recueste de eso que estaba ahí y caiga en el precipicio. Hay que tomar medidas para evitar y reducir un problema que supera la muerte de lo que generó una pandemia que puso de rodillas al mundo como fue el COVID. En los últimos 2 años han muerto más gente por accidentes de tránsito, amén de lo que resultaron con lesiones permanentes, que las personas que murieron de COVID. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme. Será hasta una próxima entrega aquí en Contexto.